posesiones, exorcismos, fantasmas, espíritus malignos, deidades vengativas, demonios, Satanás. Relatos de experiencias escalofriantes abundan en la literatura, en el cine e incluso en testimonios de la vida real. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estos fenómenos? Antes de continuar, quiero pedirles por favor que presten atención hasta el final del video sin saltar a conclusiones. Es increíble la cantidad de personas que distorsionan lo que leen o escuchan, tomando solo fragmentos y dejando de lado la imagen completa. Les sugiero que vean el video 2 veces o más si es necesario, y que también escuchen lo que hemos publicado en otros videos para que tengan una visión más amplia e informada sobre el tema que vamos a tratar hoy. Primero, hay que tener algo claro, y esto ya lo he dicho antes. La realidad es mucho más de lo que parece. Lo que percibimos con nuestros sentidos ordinarios es apenas una pequeña parte de la realidad. En este mismo instante, estamos inmersos en medio de luz, sonido, frecuencias de onda y energías que no percibimos con nuestros sentidos ordinarios, pero que sin duda están aquí. En ese sentido, muchos animales nos superan en la percepción de la realidad. Por ejemplo, perros y gatos escuchan y ven lo que es imperceptible para los sentidos humanos. Lo que quiero decir con esto es que la realidad es mucho más vasta de lo que percibimos con nuestros sentidos, y que la compartimos con seres incorporados a los que en general hemos llamado entidades. Estas entidades, según muchos relatos y tradiciones, pueden influir en nuestro mundo de maneras que a veces consideramos perturbadoras o inexplicables. Ahora bien, con respecto a si son posibles las posesiones por parte de estas entidades en cuerpos ya ocupados, el asunto es complicado, muy complicado, pero sí, son posibles, aunque es algo que no es común, y sobre todo, no tiene nada que ver con Satanás ni con demonios. Esas figuras son creaciones de la religión cristiana, que siempre las ha utilizado para sembrar el miedo, un elemento esencial del cristianismo. Y para empeorar las cosas, gran parte de la tradición mágica y ocultista de Occidente se ha alimentado de todas esas creencias religiosas. Noten que dije cuerpos ya ocupados. La razón es muy sencilla. Recuerden que nosotros no somos este cuerpo. En realidad, comenzamos a ocuparlo en cierto momento del embarazo. Así que, en cierta forma, se puede decir que nosotros mismos somos entidades que hemos tomado un cuerpo. La diferencia con las posesiones es que el cuerpo que ahora ocupamos estaba desocupado y esperaba ser habitado para asegurar su propia existencia. Ahora, si no existen los demonios, ¿cómo se explican los casos de exorcismo tratados por los sacerdotes? Aquí es necesario considerar varios factores. Primero, hay que destacar que la misma Iglesia Católica advierte que, antes de emprender cualquier exorcismo, primero debe haber descartado la posibilidad de un trastorno mental o físico que explique la condición del aparente poseído. Esto por una razón muy simple. La gran mayoría de las aparentes posesiones son casos de trastorno mental. El propio padre Gabriel Amorth, sacerdote muy conocido en este tema y que supuestamente practicó millas de exorcismos, dijo en un artículo que leí que solo unos 100 casos fueron reales y el resto eran problemas mentales. Claro que lo más probable es que ninguno fuera real. No hay que olvidar que el padre Amorth fue un fanático de la creencia en el diablo y sus posesiones, y que, por lo tanto, todos los que no están con Cristo, aunque no crean en Él, están con Satanás. No hay que olvidar que los mismos sacerdotes viven en la trampa de sus propias creencias y terminan por ver demonios y posesiones en todas partes, incluso en las situaciones más inocentes. Gabriel Amorth veía demonios en todo aquello que, según su religión, no era de Dios. El segundo punto a considerar es que, aunque la Iglesia se muestra aparentemente muy responsable de no confundir un trastorno mental con una posesión, la verdad es que ella misma es responsable del estado mental de las personas supuestamente poseídas. ¿Por qué digo esto? Porque la marca que ha dejado el cristianismo en la mente de las personas es enorme. No importa si una persona no es creyente, las creencias del cristianismo están presentes en el subconsciente de prácticamente todos en Occidente. Son la religión y los propios sacerdotes quienes alimentan la idea de la posesión demoníaca. Hay que recordar que las creencias profundas y la programación cultural son muy poderosas en las personas.
En una cultura tradicionalmente ligada a la idea de una batalla espiritual entre un dios y un demonio, entre Cristo y Satanás, es muy fácil que alguien trastornado psicológica o mentalmente asocie sus delirios con tales creencias y crea estar rodeado de esos seres en los que cree, ya los que teme. Y de la misma creencia se explica una reacción exaltada o violenta ante el agua bendita, una cruz, la Biblia, un sacerdote o el nombre de Jesús. Dado el imaginario colectivo de lo que supuestamente es un demonio, también es esperable que comience a generar voces grotescas, fuertes, cargadas de insultos, y a hablar de manera incomprensible. Es su propia mente proyectando sus terrores. Lo mismo sucede en cualquier otra tradición religiosa con fuertes creencias. Y aunque esto sucede en especial entre la gente más sencilla, de menor educación, también hay personas de más alto nivel educativo que, sin embargo, sostienen este tipo de temores en lo más profundo de su subconsciente. Seamos claros. El cristianismo ha usado el tema de las posesiones como una prueba de la existencia de Satanás y sus demonios, y por tanto, de la necesidad de aceptar a Dios para no caer en las garras del mal. Para el cristianismo, comenzando por el catolicismo, una posesión siempre es diabólica, y solo con el poder y la ayuda del Dios cristiano, directamente o a través de Jesucristo, la Virgen y los ángeles, es posible expulsar cualquier demonio del cuerpo del poseído. Esto es dogma, es creencia. Y esta creencia está tan fuertemente arraigada que define al exorcismo como un acto de caridad, obviamente cristiana. Y de una vez descarta a quienes dicen que el demonio es fantasía, aduciendo la típica excusa de que es que él no quiere que creamos en él. Y no solo el sacerdote cree fervientemente que está luchando con un demonio, también la persona supuestamente poseída participa en la perpetuación de la creencia. Esto significa que, cuando de posesiones y cristianismo se trata, estamos ante una herramienta que ha sido astutamente utilizada. Para el cristianismo, el miedo es la base de su negocio, y posicionarse como salvadores ha sido fundamental para su mera existencia. Tanto es así que la Iglesia Católica no está dispuesta a compartir el mercado del exorcismo con ninguna otra iglesia, aunque sea también cristiana. Para el catolicismo, solo un cura católico tiene la potestad de realizar un exorcismo. Para ser exorcista, es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo nunca nombrará exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. Ahora bien, y aclaro, no estoy diciendo que las posesiones no existen, ni estoy diciendo que no haya exorcismos reales. Lo que sucede es que el cristianismo ha torcido las cosas. Sí, hay historias escalofriantes en torno a los exorcismos, así como el padre Amorth ha contado algunas de ellas, otros sacerdotes también lo han hecho. Sin embargo, hay que recordar, primero, que los relatos suelen contarse como mejor se recuerdan, no necesariamente tal como se dieron. Y segundo, que la mente humana es poderosa y puede provocar fenómenos en el mundo material cuando se ve en ciertas circunstancias especiales. Pero, ¿y lo que dicen de que hablan en lenguas? A ver, cuando una persona habla en otro idioma, el ignorante se impresiona fácilmente. Es posible que lo que esa persona dijo en ese otro idioma esté todo mal, pero el ignorante no se da cuenta. Es importante tener claro que solo un lingüista podría estudiar el fenómeno y comprobar si realmente la persona está hablando en lenguas, o si lo que está haciendo es simplemente balbucear sonidos sin sentido. Hollywood, por su parte, ha sabido aprovechar el tema de las entidades y las posesiones, y ha sembrado toda una imagen en el colectivo humano. Muchos recordarán la película El Exorcista, aquella chica poseída cuya cabeza giraba a 360 grados, que tenía una voz ronca, que su cama se levantaba en el aire, que insultaba, vomitaba y hasta trepaba paredes. Y claro, se retorcía por el agua bendita. De producción más reciente, el año pasado estuvo en los cines la película. De producción más reciente, el año pasado estuvo en los cines la película El Rito, basada en supuestos hechos reales, donde un joven sacerdote escéptico es entrenado en el exorcismo en el Vaticano y enfrenta casos perturbadores que parecen desafiar cualquier explicación lógica. Hollywood ha creado una imagen poderosa y aterradora de lo que significa estar poseído, y esta imagen ha calado profundamente en la psique colectiva. No es de extrañar que, después de ver una película así, las personas más influenciables
comiencen a ver signos de posesión en cualquier comportamiento extraño o fuera de lo común. Y esto es exactamente lo que ha alimentado la perpetuación del mito de las posesiones demoníacas. Lo que las películas no muestran, por supuesto, es la complejidad detrás de estos fenómenos. La mente humana, bajo presión extrema, puede producir síntomas que parecen sobrenaturales, desde convulsiones hasta cambios en la voz, y desde alucinaciones hasta actos de fuerza inusitada. Lo que se interpreta como posesión puede ser, en muchos casos, una respuesta del cerebro a un trauma, un desequilibrio químico o un trastorno psicológico. Pero, ¿qué hay de los casos que parecen desafiarnos más allá de cualquier explicación racional? En este punto, es importante hablar de lo que algunas tradiciones espirituales fuera del cristianismo tienen que decir. En muchas culturas, desde las tribus africanas hasta las comunidades indígenas de América, existen rituales para tratar con lo que ellos consideran espíritus malignos o entidades que han tomado el control de una persona. Para ellos, estas entidades no son demonios en el sentido cristiano, sino espíritus perturbados o energías negativas que necesitan ser redirigidas o pacificadas. Aquí es donde entra el concepto de la posesión espiritual, que, a diferencia de la posesión demoníaca de la tradición cristiana, se entiende como una interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. En muchas culturas, no se ve como algo inherentemente maligno, sino como una forma de comunicación o una manifestación de un desequilibrio que necesita ser corregido. El chamanismo, por ejemplo, ha practicado durante milenios la expulsión de espíritus perturbadores a través de rituales que implican música, danzas, cánticos y el uso de plantas sagradas. En estos contextos, la figura del chamán o curandero es esencialmente la del exorcista, pero con una comprensión muy diferente de lo que significa estar poseído. Para ellos, no se trata de una batalla entre el bien y el mal, sino de restaurar la armonía entre el individuo y las fuerzas invisibles que lo rodean. Sin embargo, lo que resulta intrigante es cómo estas prácticas, tan alejadas en cultura y tiempo de los exorcismos cristianos, tienen paralelismos en los síntomas y en las soluciones propuestas. Las convulsiones, los cambios de voz, el habla en lenguas y las demostraciones de fuerza sobrehumana aparecen en muchas tradiciones alrededor del mundo. Pero lo que varía es la interpretación y el método de resolución. ¿Es posible que estos fenómenos tengan un origen común en la psique humana? Podría ser que lo que llamamos posesión sea una manifestación de un conflicto interno profundo, que toma diferentes formas según la cultura y las creencias de la persona afectada. Estas son preguntas que continúan desconcertando a los investigadores y estudiosos del tema. Por otro lado, la ciencia moderna ha intentado desmitificar estas experiencias a través del estudio de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Los investigadores han sugerido que ciertos estados alterados de conciencia, como los que ocurren durante la posesión, podrían estar relacionados con condiciones como la epilepsia del lóbulo temporal, la esquizofrenia o el trastorno de identidad disociativo. La epilepsia del lóbulo temporal, en particular, ha sido asociada con experiencias religiosas intensas, visiones y fenómenos que pueden ser percibidos como sobrenaturales. Las personas con este tipo de epilepsia a menudo reportan sensaciones de presencia, voces que les hablan y experiencias fuera del cuerpo, lo que podría explicar muchos de los síntomas que normalmente se han asociado con la posesión. Por otro lado, el trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, podría explicar casos en los que la persona parece adoptar diferentes voces, personalidades o comportamientos, como si estuviera bajo el control de una entidad externa. En este trastorno, la mente crea diferentes identidades para lidiar con traumas severos, lo que podría dar la impresión de una posesión. Pero a pesar de estos avances en la comprensión científica, hay algo que sigue siendo inexplicable. Hay casos documentados en los que los individuos afectados han demostrado conocimientos o habilidades que no deberían tener, como hablar idiomas desconocidos o describir lugares que nunca han visitado. Estos son los casos que han mantenido vivo el misterio y que siguen alimentando la creencia en lo sobrenatural. En última instancia, la discusión sobre posesiones, exorcismos y espíritus malignos es un reflejo de la eterna lucha del ser humano por comprender lo inexplicable, por darle sentido a lo que no puede ser fácilmente categorizado.
Para algunos, estas experiencias son prueba de un mundo espiritual que coexiste con el nuestro. Para otros, son simplemente manifestaciones de la mente bajo estrés o desequilibrio. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación que se le dé, estas historias seguirán fascinando y aterrorizando a la humanidad. La figura del exorcista, ya sea en el ámbito cristiano, chamánico o cualquier otra tradición, seguirá siendo una poderosa representación del enfrentamiento entre el orden y el caos, entre la cordura y la locura, entre lo conocido y lo desconocido. Y mientras existen estos fenómenos, mientras sigamos escuchando relatos de personas que afirman haber sido poseídas, y mientras la ciencia no pueda dar respuestas definitivas, la pregunta seguirá abierta. ¿Son estos casos simples delirios? ¿O somos testigos de algo más allá de nuestra comprensión? Las posesiones y las energías que habitan ciertos objetos no son meros relatos de ficción, sino manifestaciones de fuerzas que trascienden nuestra comprensión cotidiana. Aunque no todas estas entidades son maliciosas, su naturaleza es tan ajena a la nuestra que intentar comprenderlas o controlarlas puede llevarnos por caminos peligrosos. Es importante recordar que no todo lo que nos rodea es inofensivo. Algunos objetos pueden estar impregnados con energías que, aunque no necesariamente malignas, pueden influir negativamente en nuestras vidas. Por eso, si alguna vez sientes una presencia extraña o una energía que no puedes explicar, lo más sabio es no interactuar con ella. A veces, es mejor dejar ciertas fuerzas en paz y no tentar al destino. El respeto y la precaución son esenciales cuando nos encontramos con lo desconocido. Al final, la verdadera sabiduría reside en reconocer nuestros límites y en saber cuándo es mejor no cruzar ciertas fronteras. Mantén tu mente abierta, pero también protege tu bienestar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando estos misterios con la misma seriedad y respeto. Si te ha interesado este tema o si tienes alguna experiencia que quieras compartir, no dudes en dejar tus comentarios aquí abajo. Tu perspectiva es valiosa, y juntos podemos seguir explorando estos misterios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que la luz siga llegando a ti mientras tú también iluminas a otros. Recuerda, el conocimiento se comparte, y al hacerlo, todos crecemos. Hasta la próxima, y que la luz siempre te acompañe.